Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a otro programa en este canal tan extraño y lo tenemos otro lujo que nos damos a Darío Lopérfido. Presentarlo a Darío Lopérfido es una enormidad, pero voy a hacer un solo comentario, que es un hombre de la cultura, un hombre que bien podría permanecer en ese mundo de las artes, de la música, del teatro, pero ha decidido participar también de la polémica, de las cosas que suceden en Argentina y de mirar el mundo también, y de hacerlo con honestidad y con coraje, algo que no es habitual en estas playas argentinas. Gracias, Darío, por estar ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Guille, un placer. Bueno, Darío, dame rápidamente una imagen de cómo ves a Argentina hoy, esta situación en que está, por favor. Muy mal, muy mal. Vos dijiste algo cuando me presentabas que me parece muy interesante en la visualización que yo tengo de lo que pasó en Argentina en los últimos años. Efectivamente, yo era un gestor cultural. Yo me había dedicado en la administración pública a ser un gestor cultural, que con todas las dificultades y toda la cosa, es un mundo muy agradable. Yo era director de un festival de teatro, fui director del Colón, fui ministro de Cultura, había sido ministro de Cultura en los 90. En un momento me pareció que ya eso, independientemente de que me sigue gustando a mí como consumidor habitual, cuando voy con mi mujer a escuchar ópera o cuando voy con mi mujer al teatro, en la Argentina no alcanzaba porque la urgencia era tan grande, tan grande, tan grande, que desde ese lugar alguien que tenía la pretensión de querer mejorar y cambiar las cosas, desde ese lugar ya no lo podía hacer, no se podía hacer, porque el deterioro de cuando yo empecé a ser gestor cultural y cuando había sido gestor cultural en los 90, hasta luego cuando me tocó 2016 o 2017, no era lo mismo, no podía lo mismo. El lugar de la discusión democrática y el lugar de la discusión de las ideas que era el mundo de la cultura, había sufrido una distorsión muy. Entonces era necesario ir como una cuestión más de cirugía. No se puede, siempre digo, cuando una persona tiene una enfermedad incurable, un cáncer o algo así, se va muy contento cuando el médico le dice, podés tomar una aspirina y con esto vas a mejorar. Pero Sí, eso lo mata, o sea, sí. lo mata. En cambio, cuando el médico le dice, vas a tener un tratamiento durísimo, vas a pasarla muy mal, pero eso te da posibilidad de salvarte después. O sea, Argentina para mí hoy está en esa encrucijada. No, no se puede, no alcanza ya con describir lo que pasa día a día, porque lo que pasa día a día son esas cosas de regímenes en descomposición que agotan la capacidad de asombro de cualquiera. Y esto pasaba así a lo largo de la historia, siempre, cuando regímenes populistas autoritarios entran en Colapsan, etapa de, ¿no? Colapsan en algún punto. empiezan a colapsar, empiezan a brindar espectáculos inenarrables. Eh, y uno no alcanza a cada día, o sea, yo no alcanzo cada día a ver, un día te dicen lo del dólar, otro día esto, otro día aparece la vocera con un consolador, otro día papá. Todo eso son señales De de un mundo descomposición. de descomposición. En los países donde los regímenes políticos funcionan, no pasan esas cosas. La discusión diaria y cotidiana de la política, diría, es mucho más aburrida, porque es la discusión de la normalidad, por decirlo de algún modo. En ese sentido, lo que hay que hacer es, lo que veo yo que es imprescindible en la Argentina es, ni siquiera me preocupo por el futuro político. El kirchnerismo va a perder por muerte las próximas elecciones. Hasta no descartaría que salga tercero. O sea, no tengo ninguna duda acerca de eso. Pero cómo se da una pelea por las ideas para recuperar cierta, eh, cierta idea
de libertad y progreso, por usar dos pilares que a mí me gustan mucho, la libertad y Déjame el que progreso. te detenga ahí un segundo, ¿no es cierto? Porque vos lo que estás diciendo, interpreto, es que tenemos que tener alguna duda si la oposición en general tiene un consenso de la realidad del cambio que hay que hacer en esta Argentina, de lo azaroso y difícil de las decisiones que hay que tomar, y si tiene también el coraje de llevar adelante eso. ¿Me equivoco? Sí, sí, no te equivocás. Y es legítima la duda, porque la oposición en la Argentina es una coalición, y las coaliciones hay distintos tipos de pensamientos. Si vos me preguntás a mí lo que opino, yo te diría, en la oposición en la Argentina hay gente que ve la gravedad de la situación y que no se puede ir a gobernar eh, como a decir voy a hacer buena gestión y con eso alcanza, y hay otra que no. O sea, no. Lo que me parece que hay que hacer en este momento es justamente dar todas las discusiones y ser muy insistente para que eso se convierta en un pensamiento dominante, mayoritario en la oposición. Eh, Hay una cosa, Guille, que va a favor de esto, ¿Cuál? que Decime es, una. a mi juicio, que es que el gobierno de Macri no fue un mal gobierno de gestión. No. El gobierno de Macri hizo un alineamiento internacional de la Argentina razonable. El gobierno de Macri, fíjense el desastre que hay ahora con la energía, intentó volver la cuestión de las tarifas energéticas a cierta normalidad. Digamos que te pueden gustar más algunas cosas, otras menos. Quiso hacer una reforma de las jubilaciones, que hoy los jubilados estarían ganando más y con ese sistema. Dio las discusiones, no dio las peleas, las discusiones estructurales que había que dar. Entonces, ¿qué pasa? El kirchnerismo no es una fuerza democrática, no es que dice, a ver, como el gobierno de Macri se comportó, digamos, como si fuera un gobierno social cristiano y liberal, y Sí, creyera que enfrente tenía sí, una socialdemocracia moderna y evolucionada. sí, y que se ¿Sí? O sentaban sea, en una misma mesa a compartir un té y bueno, tenían claro, discrepancias y se levantaban y daban la mano. claro, que es como yo viví y sigo mucho la política alemana. Yo viví en Alemania. Alemania es así, gobernaba la CDU, que es un partido social cristiano de centro derecha, pero los socialdemócratas que ahora que gobiernan, Olaf Scholz, son gente normal y todos los partidos son normales, entonces, no. Cuando triunfa una fuerza democrática en la Argentina, tiene que entender que lo que hay afuera es una fuerza no No democrática. democrática. Sí, Entonces, al no ser una fuerza democrática, eh, no tienen los escrúpulos de la democracia. La democracia tiene escrúpulos. Un buen demócrata es una persona escrupulosa. Dice, yo esto no lo hago, no lo puedo hacer porque esto está mal. Esto, hay el un que no es límite. demócrata no tiene escrúpulos. O No. sea, entonces, no, el gobierno de Macri se comportó como si tuviera una fuerza democrática enfrente y pensaba que solamente con la buena gestión los otros iban a volver buenos. No, los, yo uso un ejemplo porque me gusta usar figuras para decir, pero es como si en un pueblo hay una mafia y hay un comisario corrupto. Un día sacan al comisario corrupto y ponen a un comisario bueno. Entonces los mafiosos dicen, ah, bueno, ahora no hacemos más nada de mafioso porque ahora hay un comisario bueno. Pensar eso es infantil, inocente. Sí, sí. Entonces, como vieron que les pasó eso, yo creo que ahora hay mucha más gente en Juntos por el Cambio que tiene. Por un lado, la idea del programa de reformas muy intenso. Por el otro lado, de que el Estado argentino y la sociedad argentina está copada por mafias, mafias sindicales, mafias empresariales, Corporativas de todo tipo. de todo tipo. De todo Y tipo. por el otro lado, la necesidad de restablecer un sistema de ideas normal.
cuando, cuando se habla de la batalla, cuando yo hablo de la batalla cultural, hablo mucho de la batalla cultural y creo Sí, fundamentalmente en la batalla cultural, la batalla de las ideas. No digo que hay que introducir, hay que sacar este esquema, este sistema de ideas que va contra el progreso y que es profundamente autoritario, por uno que a mí me gusta. No, hay que volver a la normalidad. O sea, se adoctrina en los colegios, no hay que adoctrinar en buen sentido, no hay que adoctrinar en los colegios. no, claro, tal cual. Se manipula la historia, no tenemos que manipular la historia en otro sentido. Hay que desacreditar todos los intentos de manipulación histórica. Se quiere hacer que la economía tenga reglas que son las reglas de los populismos. No, la economía tiene sus reglas y hay que convencer a la gente que la economía tiene sus reglas. Se puede seguir siendo pasivo frente a un poder político que durante años se instaló la idea de que el mérito es algo malo. O sea, no sé, yo para que... Imagínate si a Cristiano Ronaldo, que se entrena todo el tiempo, le hubiesen dicho que el mérito no existe. Se hubiese comparado con un jugador que entrena un ratito y se va y sale y se va a la discoteca toda la noche y que tenían que ser iguales y que tendrían que cobrar lo mismo. Pero vos fíjate que muchos de los votantes del Frente de Todos, en ese ejemplo que vos estás dando, coincidirían con vos claramente, ¿me comprendés? Sería para ellos imposible de creer que un jugador de fútbol no valiera lo que vale por cómo rinde, por si mete goles, ataja o lo que fuese. Pero cuando eso te lo querés llevar a la productividad que necesita un país, a ser decente, a que no se puede gastar de más, ahí empieza una colisión de que pareciera como que estuvieran divididos en dos partes la capacidad mental para entender qué es lo que pasa. Claro, por eso la discusión de las ideas y la batalla cultural tiene que ser muy audaz en los postulados. Yo incluso te diría, si a mí me decís frente a una persona así, yo le diría, la cuestión del mérito, si vos tenés trabajo, también te conviene, porque si te esforzás te va a ir mejor. Claro. ¿Entendés? Vas a ganar mejor, vas a ascender. O sea, si decidís ser una de las cosas que hace años yo estaba en Moscú y, y estaba hablando con gente que tenía edad suficiente como para haber estado en la Unión Soviética. Entonces te decían que desde el comienzo de la Unión Soviética, donde hablaban del avance científico y mandaban, ¿te acordás que mandaron una nave Sí, a la Luna antes que los sí, americanos? por O sea, supuesto. Tal cual. hasta La el de Sputnik. final, ¿qué pasó? Que al final un ingeniero que estudiaba todo el tiempo, un ingeniero que se esforzaba, un ingeniero que buscaba libros de otros países, ganaba lo mismo que un ingeniero que no hacía Tal nada. cual. Entonces, eso provocó Chernobyl. Eso, Exactamente. No, es un por ejemplo decir un excelente. ejemplo, ¿no? Excelente. No, estoy de acuerdo. Eso Completamente. provocó, o sea, cuando vos dejaste de premiar al que se esfuerza más, lo que decae es todo. Ahora, eso explicado desde esa lógica, es más difícil que la entiendan. A mí, yo voy a usar todos los argumentos siempre que tenga a mano. Expliquémoslo desde la lógica de Cristiano Ronaldo, que Cristiano Ronaldo es un loco del entrenamiento, tiene un gimnasio a su casa y termina de entrenar en el equipo. Claro, bueno, gana mucho dinero, hace muchos goles, puede jugar, tiene 36 años y sigue Sí, jugando. ¿Por qué? jugando. Por el esfuerzo es eso. Después Ahora, Cristiano Ronaldo va a dejar de jugar y podrá descansar toda la vida, porque toda la vida ese esfuerzo que hizo le sirvió. O sea, sí, eso es algo bueno de explicarle a la gente. ahí estoy de acuerdo, pero ahí te llevo a un tema más complicado todavía. Hay una masa de gente en Argentina que han pauperizado, que la han acostumbrado a recibir una dádiva del Estado, una dádiva miserable, pero dádiva al fin. Una dádiva que no les exige ningún tipo de compromiso más que el de adular a quien se la da. Es muy difícil, ¿no? Cómo enfrentar eso y cómo cambiarlo. Me parece que ahí tenemos un escollo para poder pensar en una Argentina diferente, ¿no? Es un escollo muy grande y no se puede pensar en que toda esa masa de gente puede cambiar de un día al otro porque es verdad lo que decís.
algunos tercera generación ya de cobrar, de cobrar una cifra que finalmente es una cifra que les da para tener una vida miserable, ¿no? Sí. Porque, o sea, no es que el No, plan les permite irse de vacaciones todos los años y vivir en un chalet, no. O sea, pero claro, ya sí fue su padre y ya sí fue su abuelo, en algunos casos. Lo que creo es que hay un sector, hay que trabajar con lo que hay. Hay un sector, hay que ir rescatando lo que se pueda rescatar. Lo que pasa es que es un país que incluso pasó en el gobierno de Macri. Vos no tenías tampoco nada que ofrecerle a algunos que se quieran rescatar ahí a cambio. no, inclusive se Porque si, insistió en la dádiva, ¿no? Y se creyó claro, que con eso, si vos le ofreces, si vos agarrás a uno y decís, che, vos cobrás un plan miserable, yo lo voy a cambiar, vas a trabajar, pero vas a trabajar en una fábrica, vas a tener obra social, seguridad social, vas a trabajar, vas a tener 15 días por año, a los 3 años vas a aumentar de esto, vas a tener trabajo, tus hijos van a poder ir, estar en la guardería de la empresa, Yo no te digo que el 100% lo va a agarrar, pero vos tenés que ir sacando de a poco. Si vos sacás un porcentaje y ese porcentaje toma el recambio, lo que pasa es que Argentina no produce trabajo, ese es el tema. Ese es ¿entendés? el tema. Entonces, Y claro, piensa que el si Estado vos es le decís una al máquina tipo de que cobra el producir. plan, deja de Sí, cobrar el plan y a cambio no le das trabajo, estoy de o sea, acuerdo. es muy complicado. Y ahí yo lo enlazo en otra cosa, Guille. O sea, ¿cómo se va a crear trabajo en la Argentina? Dando una pelea brutal. O sea, hay que liberar la fuerza del Sí, trabajo y hay que terminar con esos sindicatos extorsionadores, pero terminar de verdad, no puede ser. O sea, porque el Estado, si no ejerce la autoridad, si vos tenés un sindicato que no deja entrar a los trabajadores de una pyme porque se quiere sacarle los afiliados y le bloquean la puerta, vos le tenés que sacar la personería a ese tal sindicato cual. y tenés que meter preso a sus dirigentes. O Sí. sea, si no se entiende que va por ahí, No, o tal sea, si no cual. se entiende que va por ahí, porque, claro, es muy difícil invertir dinero en Argentina para crear trabajo. Vos imagínate alguien que diga, a ver, en un lugar Bravo, en La Matanza, en alguna zona de La Matanza. Che, yo voy a poner una pyme en La Matanza, voy a fabricar tornillos y voy a emplear 25 personas y voy a tener 13 camionetas que van a distribuir y ta, ta, ta. Primero te matan a impuestos. Después tenés que pagar, como si fuera la mafia siciliana, tenés que pagar Protección. seguridad. Después tenés que arreglar con el sindicato, porque si no el sindicato no deja que los camiones salgan, que distribuyan. Entonces, claro, nadie va. La persona que está pensando en poner esa pyme en La Matanza dice, mejor voy y pongo la pyme en Montevideo. No, Tal no. cual. Ahora, coincidís Entonces, también con eso porque ese discurso también lo han implantado personajes como Milei o Esper, que vienen con ese discurso de luchar contra ese tipo de corporaciones, abrir la economía al mundo. Me refiero a la necesidad de tener otro enfoque totalmente diferente a las décadas de atrás. Eso no debe haber permeado en alguna parte de la sociedad también, y eso me parece que es importante para ese camino que describís. no, claro, permeó. Argentina es un país que tiene corporaciones nefastas. Y, y el kirchnerismo lo que hizo de manera espantosa fue profundizar la enfermedad argentina. Ya eso existía de antes. Sí, Ya eso existía de antes. En la Argentina, las empresas que trabajan para el Estado se cartelizan y no dejan, o sea, se dicen, bueno, esta la ganas vos, esta la gano yo. Yo, yo tengo un lugar bastante privilegiado, que es, conocí el Estado argentino desde adentro, pero viví en Nueva York, en Berlín y en Madrid además. Bueno, vos en Berlín o en Madrid puede haber una cosa que alguna vez
haya una cosa de corrupción. Pero si vos te presentás a ganar una licitación, se fijan si sos el mejor, la verdad es esa. O sea, si presentaste la mejor oferta y todo, es bastante difícil que pierdas. Sí, En la Argentina eso es imposible. es En la imposible. Argentina es completamente imposible. En la Argentina tenés sindicatos que tenés que modificar. O sea, las 2 veces que se intentó, Guillermo, vos y yo tenemos cierta edad, Sí, las 2 veces que se intentó, la ley de reforma sindical de de muy Alfonsín claro. en los 80, hicieron una cosa increíble para cambiar el voto de uno, para que la ley, después de que había salido en diputados, no saliera en el Senado. La ley que se llamaba la ley Hay Muchi. música. Y cuando el gobierno que yo integré, el de la Rúa, quiso hacer la ley de reforma sindical, inventaron lo de los sobornos en el Senado para que finalmente... ¿Cuál era el objetivo de lo de los sobornos en Pero el te doy Senado? otro Voltear la ejemplo ley. más. Cuando Terraño quiso hacer la asociación de aerolíneas con SAS, Con SAS, Scandinavian, con la empresa ¿no? sueca. Un Totalmente. escándalo, un escándalo. Y tenemos hoy esa aerolínea que es un desastre, que gasta toneladas de dinero y que es una corporación en sí misma, y la sostenemos de una manera pornográfica. Es una cosa tremenda. Y vos sabés que, yo, a ver, si sabemos que todo eso existe, si sabemos, ¿cuál debe ser la idea fundante de un gobierno que venga y que tenga esa visualización? Primero tenemos que conseguir que tengan la visualización esa, ¿no? El gobierno de Macri la tuvo en algunas cosas. Fíjate, vuelvo a decir lo de la energía, lo de los medicamentos. ¿Por qué los empresarios farmacéuticos Sí, odian a Macri? Porque Macri intentó abrir el juego y entonces algunos que tenían el monopolio de vender medicamentos a determinadas áreas del Estado se enojaron porque entraban otros jugadores y no sé qué, casualmente algunos que son aportantes del justicialismo y que son amigos del justicialismo. Pero primero hay que ver el problema, primero tienen que tener claro eso. Y después, yo jamás voy a hablar porque en Argentina hasta los autoritarios fallaron en eso, sí. en romper las corporaciones. Porque no se trata tampoco de autoritarismo. Yo a veces veo que el discurso es tomar como el camino más corto y decir cosas autoritarias. Entonces, decir, yo me opongo a estos autoritarios kirchneristas con otro Otro autoritarismo. tipo de autoridad, No, sí, ya tal es el cual. estrictísimo, pero sí es el estrictísimo cumplimiento de la ley. El estrictísimo cumplimiento. Y usar todas las posibilidades que te da la legalidad de hacer cosas durísimas. Cuando yo digo, le quitas la personería a un sindicato, no estoy diciendo algo ilegal. No, tal cual. O sea, si un sindicato hace acciones ilegales, delincuenciales, o sea, corruptas, y esto es la obligación del Estado quitarle la personería a ese sindicato. Si Ahora, un gobernador sí, manipula las contrataciones públicas, llena el Estado de empleados públicos, entonces llega un punto de feudalismo donde nadie le puede disputar las tenés elecciones. que intervenirlo. Bueno, pero la intervención federal está prevista en la Constitución. Claro, no, tal cual, tal cual. Una cosa que a mí me alucina es cómo el gobierno de Macri no intervino ni una provincia. Formosa no es Formosa, la claro, ¿cómo no vas situación a de intervenir? Formosa. Formosa la tenés que intervenir desde el Claro, primer día, porque en Formosa no existe la democracia, no existen los exactamente. derechos humanos, pero no existe la democracia. No es que vos y yo no podemos ir a Formosa, formar un partido y un día ganar las elecciones. Es imposible Es porque imposible. más de la mitad de la población trabaja en el Estado, recibe dinero del Estado, entonces nunca va a votar. No Eso está rigiendo la está en contra de la Constitución. democracia. No rige la Entonces, Constitución y el gobierno federal tiene un remedio para eso, que es la intervención claro, federal. Pero bueno, la se intervención necesita un federal. coraje. Entonces, yo le estoy diciendo a la oposición, con la cual
me siento representado además, porque yo no, digamos, yo no oculto que pertenezco a un sector, al sector más liberal de Juntos por el Cambio, pero estoy en Juntos por el Cambio, no estoy en otra fuerza política. Pero, digo, tienen que entender que es la última oportunidad de vivir en un país razonablemente normal y que no se va a conseguir en 2 años, ni en 3 ni en 4. Que el próximo gobierno tiene que ser el primer eslabón para una sucesión de buenos gobiernos y una sucesión que tomen medidas durísimas. O sea, porque acá hay otro problema de la política, que la política llega. Yo tengo un amigo que es muy simpático, que dice, que hablando de la gestión de cultura y el Instituto de Cine y todo eso, siempre te dicen, hay gente que dice hay que arreglar el Instituto de Cine, hay que arreglar el Instituto de Cine, hay que arreglar el Instituto de Cine. Después, dice mi amigo, no lo digo yo, pero después dice mi amigo, llegan al cargo y claro, le dicen, che, dentro de 15 días tenés que estar en Cannes, en el Festival de Cannes, después en Venecia, después en esto, Sí, y terminan siendo, bueno, qué sé yo, cambiemos lo que podamos, pero no cambiemos mucho. tal No, cual. el chiste viene a raíz de no, para la oposición no puede ser que A ver, Darío, ¿estás? ir a la guerra no es lindo. O Exacto. sea, uno no va a la guerra porque la va a pasar bien o porque le parece divertido. No, tal Ir a la cual. guerra es bravo. O Tal sea, cual. es bravo y te jugás la vida. Bueno, en Argentina el próximo gobierno, si a mí me dijesen cómo me gustaría ver a la foto del próximo gobierno el día que asuman, todos con casco. Sí, Porque cuando vos te vas a enfrentar a la mafia sindical, a las mafias empresarias, a todo lo que a todo lo que el kirchnerismo cooptó adentro del Estado, a los niveles de corrupción desatados que hay en todo el Estado, no podés pretender estar, qué lindo, soy ministro y a la noche voy a un programa de tele. No, si no estás... Hay gente que lo entiende, Juntos por el Cambio, sí, lo entiende. Patricia Bullrich lo entendió Patricia Bullrich lo entendió siempre. Yo estuve en un gobierno con Patricia Bullrich y ya en 1999 o en el 2000, Patricia Bullrich le dijo de todo a Moyano un día en el sí, programa de Grondona. de Grondona. Pero después, cuando le pedían que entregue al jefe de la gendarmería o que entregue a un gendarme, cuando fue el caso Maldonado, mostró que así era por ese camino. Por eso, Patricia Bullrich hoy es una persona más importante que el resto de los ministros de Macri porque peleó. Tal cual. Porque peleó. Si Ahora, hubiera Darío, sí. entregado al jefe de la gendarmería cuando todos le No, tal decían, cual. hoy no podía ser ni concejal. Cosa que le pidieron, inclusive el ministro de Justicia de ese entonces, le pedían que lo entregara. Le pedían que él Sí, claro. entregara Bueno, si era por el ministro de Justicia, entregaba todo, todo, tal entregaba, o cual. sea, Garabano entregaba todo. O sea, Todo. ahora, ¿dónde está Garabano hoy No, y tal dónde cual. está Patricia Bullrich hoy? O sea, lo que quiero decir es, si en la Argentina vos te bancás ir a la guerra y dar la pelea, o sea, si te lo bancás, tenés premio después. No, Porque estoy de la gente acuerdo. lo que quiere es eso. Darío, estoy terminando. Si vos tuviera, hay un factor que no hemos hablado, pero que es también determinante. El mundo ya no confía nada en Argentina, no nos cree ni a este gobierno ni al que venga, no le cree. ¿Qué mensaje un próximo gobierno tendría que darle al mundo? ¿Con qué al mundo occidental, a todos, de decirles que esta vez por qué voy a hacer determinadas cosas? ¿O cómo ves esa parte vos? Mira, si yo te dijera qué pienso de las mejores cosas que hizo el gobierno de Macri fue la política internacional. O sea, si y el próximo gobierno, en términos formales de política internacional, tendría que hacer más o menos lo mismo que hizo Macri, que es lo que yo pienso que hay que hacer, el alineamiento, ser amigo de Europa, Estados Unidos, Mercosur, apertura de mercados, cuanto más mercados abiertos mejor. Ahora, el mundo
te va a mirar y te va a decir, vos estás haciendo las cosas bien, pero va a ver si estás convirtiendo tu país, si estás pasando de tu país de ser un país mafioso a ser un país no mafioso. Ahí te van a prestar más atención o menos atención. Hoy Argentina no vale nada. No, No vale nada, no, nada, porque encima es un país sin matriz productiva. no. Yo te podría usar otro ejemplo de país complicado y donde siempre hay problemas, que por las noticias de estos días. Italia volvió a caer, se volvió a ir el primer ministro Draghi, que era el Un que hombre de parecía prestigio un hombre de gigantesco. prestigio enorme. Ahora, Italia, qué desastre, o sea, por peleas internas no se pudo sostener el gobierno de Draghi y tal. Pero Italia, su estructura productiva la sigue teniendo. Italia es un país productivamente importante. Argentina es un país políticamente desastroso, pero no tiene estructura productiva, no vale No, para nada. no. Entonces, toda Europa, todo el mundo, todo a Italia, a ver por qué. Porque no es cualquiera, la quinta o la sexta potencia industrial del mundo. O sea, Argentina no. Argentina es un proveedor de alimentos, o sea, y que eso te da una consideración determinada, pero no tiene estructura productiva. Las empresas que van, saben que van a sufrir muchísima inseguridad jurídica, entonces no van. O sea, son muchísimas las empresas que se fueron de Argentina por falta de seguridad jurídica. En todos los, ¿por qué? ¿Qué empresa aérea va a ir a comprar rutas de aerolíneas? Bueno, te van a decir primero, me vas a sacar a los de la cámpora de ahí adentro, que me van a hacer la Claro. vida imposible y no me van a dejar usar las pistas, ni me van a dejar usar los galpones, y nada, si no, no voy. O No, tal sea, cual. vos tenés que hacer una política internacional buena, pero a su vez tenés que mostrar, porque lo que necesitas es que haya gente que en algún momento confíe y diga voy a hundir una inversión en Argentina. Y para hundir la inversión en Argentina no es un tema de política internacional, es un tema de las seguridades que vos le podés dar al inversor. La última, Darío. ¿Por qué mayoritariamente el mundo de la cultura en Argentina ha comprado el kirchnerismo? Ha comprado el discurso de ellos. ¿Por qué ha comprado esto de que la Argentina es un país que está dando una batalla por su desarrollo, su independencia y toda esa sarta de discursos que no lleva a ningún lado? ¿Por qué es eso? ¿Por un Bueno, por un tema lado, político? ¿Por qué? voy a hacer una salvedad al mundo de la cultura. Uh No -huh. es todo el mundo de la cultura. Yo fui director del Colón, por ejemplo. El mundo de la música clásica no es así. Siempre tenía, hay kirchneristas, pero no es como, siempre tenía como una idea de que es la formación, la disciplina de pensamiento, ¿no? Si vos querés tocar bien el violín, tenés que esforzarte durante tu vida muchos años, eso te convierte en una persona más racional. Sí. En otros sectores lo que pasó es, primero, captación económica lisa y llana. O sea, te doy plata para hacer películas, te doy plata para esto, te doy plata para... Te doy plata. Todo el tiempo te doy plata. O sea, eso no se puede soslayar de ninguna manera. En segundo lugar, cierta cosa frívola y tilinga que existe en especialmente el mundo de la actuación, y eso como que decir, yo en mi vida vivo como un capitalista, pero entonces para figurar hablo bien de Cuba. O Claro. sea, como... y eso existe en muchos lugares del mundo. Sí, es cierto. Pero en algunos lugares del mundo eso no se favorece desde el Estado. En el kirchnerismo lo que hizo fue favorecer mucho ese discurso. Entonces vos ves unos tipos que decir, ¿cómo estás hablando de Cuba si vivís en Libertador? O sea, pero es como su manera. Y después es un mundo, algunos sectores especialmente, el sector de los actores, algunos sectores de la música popular, no los que les va muy bien, pero algunos sectores, que tienen la autoestima baja. Y el kirchnerismo lo que hizo fue darle un sentido gregario, ¿no?
un poco también con dinero, pero en otro sentido, decir, vos pertenecés, porque el kirchnerismo también levantó mucha gente que le iba mal, Sí, voy a dar un ejemplo, no me gusta dar ejemplos, pero digo, Ignacio Copani es un fanático kirchnerista. sí. Bueno, pero ¿quién era Ignacio Copani? Hacía 1000 años que no sacaba una canción. El kirchnerismo va con la ambulancia afectiva Buen y te punto. agarra y te dice, che, no es que no vendes un disco hace 25 años, vos sos un grande y te queremos, y te quiere Cristina. Entonces, una combinación de las tres cosas, me parece a mí. Dinero, o sea, yo denuncié hace unos años, o sea, no era solamente el dinero del Instituto de Cine, el dinero de esto, del Ministerio de Planificación se Sí, pasaba dinero a las universidades y de ahí se hicieron miles de series que empleaban a miles de actores, o sea, dinero, dinero, dinero. Frivolidad, tilingos, gente que le gusta ir al Festival de San Sebastián y desde San Sebastián hablan bien del Che Guevara, o sea, a mí me resulta extraño, a vos también, pero hay gente que es así. sí, tal Y, cual. y, y cierto espíritu gregario que es lo propio de los populismos autoritarios. Nada que no se haya hecho en la Unión Soviética, o nada que no se haya hecho en el nazismo, o Sí, nada. cualquiera de eso, cualquiera de Son eso. siempre las mismas fórmulas. Tal cual. Darío, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Muchas, No, un placer, Guillermo, un placer hablar contigo y siempre a disposición. muchas gracias.